RTP. Está Gabriela Guerrero, y es politóloga internacionalista, directora ejecutiva de la Politeca. ¿Cómo está, Gabriela? Buenos días. De Verde Esperanza. Muy buenos días. Qué gusto el poderles acompañar. Gracias, como siempre, por la invitación. Gabriela, el estado de la política exterior, porque tenemos noticias recientes. Primero, Moldavia pasa a ser asunto de nuestra embajada en Turquía, ya no en Moscú. Moldavia, un país que fue parte de la Unión Soviética. No me hace tanto sentido, por más de que el gobierno actual de Moldavia no sea pro-Moscú, ¿por qué llevarlo a Ankara? Lo otro, la destitución por decreto 381 de Inti Gronenberg, y luego la derogación de ese decreto un poco después. Regresa al cargo. Algo que me cuesta entender hacia dónde va la política exterior ecuatoriana. Bueno, yo creo que un poco la política exterior, a mi punto de vista, tiene mucha relación también lo que está pasando dentro del Ecuador, ¿no? Yo creo que ahí hay no sé, no quiero decir exactamente una falta de direccionamiento, pero sí me queda un poco pendiente el tratar de entender tal vez estas decisiones un poco confusas en torno a las autoridades. Hemos visto no solo cambios dentro de la política exterior, lo vemos también dentro del propio país con ministros, autoridades que van cambiando. Entonces, no se me hace misterioso, ¿no es cierto?, estas remociones que estamos viendo, esta confusión incluso dentro de las relaciones que llevamos con países que tal vez se supone no deberían estar muy arraigados al Ecuador, o que se supone tenemos otro tinte también como país, ¿no? Entonces son decisiones probablemente tomadas a última hora por parte de las decisiones diplomáticas que se hacen a través del gobierno. Me queda a mí ahí un poco la duda, ¿no es cierto?, de la necesidad urgente, por ejemplo, de hacer estos cambios. Como bien se ha mencionado justamente con este decreto ejecutivo que se firma, un poco ahí recurre a cómo va a funcionar en esto que ahora tenemos, tal vez con esta sede diplomática en Moscú, con la Federación Rusa, ciertos acercamientos también a otras potencias tal vez que no las estábamos viendo antes. Entonces, no sé si es que estamos siguiendo realmente una línea tal cual como política exterior, sino tal vez estamos probando un poco hacia dónde nos va llevando la política y qué tal vez nos es más favorable como país, qué nos enmarca más dentro de esta balanza. Y yo creo que hacia ahí va un poco el Ecuador, ¿no es cierto? Un poco Gabriela, tratar de... Sí. ¿Y este surfear la ola internacional a qué nos lleva? Yo creo que ahorita, como menciono, a que tal vez no tenemos muy en claro hacia dónde estamos llevando tal vez de esta visión país. Yo creo que estamos tratando de abrirnos mercados hacia donde no sea posible. Uno, tratando de no demarcar tanto la importante relación que sí seguimos teniendo como Ecuador con Estados Unidos, pero por otro lado no cerrándonos al 100% a lo que podría tal vez llevarnos a beneficiar el acercamiento con otros países, aunque no sean necesariamente de nuestra propia tendencia política. Incluso, a ver, yo creo que sí hay que ser muy claros, y es que el presidente Noboa, en ese sentido, a quienes ha nombrado inclusive como sus embajadores, no necesariamente todos terminan teniendo la misma ideología en teoría del movimiento en general del presidente. Y una forma muy sencilla también de tal vez quitar voces a ciertos actores que no han sido muy cómodos para el gobierno también ha sido poderlos mandar afuera como embajadores. Entonces, ¿qué creo yo? Uno, que estamos probando espacios que nos funcionen como Ecuador. Dos, teniendo alianzas estratégicas que en algún punto también nos sirva. Y tres, utilizando también esos espacios, así como algunos pueden ser muy beneficiosos para el país por la alineación que tienen con quien lo dirige, también es un mecanismo, y digámoslo, para poder tratar ahí de un poco bajar voces que no pueden ser tan cómodas para ciertas situaciones del gobierno. Voy a hacer una pregunta y espero que no se transforme en peligrosa. Hace un momento, ay, me río. Gabriela, hace un momento César hacía un análisis fantástico sobre la lectura de la presencia de Trump y con estos 34 empresarios, y diciendo más era un encuentro de empresarios y no de gobernantes, visto desde el lado de Trump.
¿A usted le parece que los cambios y las decisiones tomadas en materia de relaciones internacionales por el presidente Daniel Noboa obedecen a beneficiarse empresarialmente o es un beneficio país? A ver, yo creo que al final, si es que se beneficia empresarialmente, va a haber un beneficio país sin duda alguna. O sea, tengamos en cuenta que parte del sostén económico del país, ¿no es cierto? No es solo los, digamos, los recursos estratégicos, ni la cuarta parte de lo que vive el país, la otra mitad tiene que ser también el tema empresarial. Estimada Gabriela, quizá para Sí. contextualizar un poco la pregunta de mi colega, y utilizando el ejemplo del mismo Trump, a Trump Qatar le ha dado un avión que lo va a usar como el Air Force One y que luego se lo va a quedar él solito, ¿ya? Y es un avión en el que se va a usar fondos públicos para renovarlo. Eso es un ejemplo de beneficiarse a sí mismo. Hay empresarios del círculo de Trump que han cerrado acuerdos con empresas de extracción, ¿verdad?, minera en el extranjero en el marco de sus misiones diplomáticas. Eso es beneficiarse a sí mismo por encima del resto. Entonces es posible ir con enfoque empresarial, pero enfoque empresarial de los míos y no de todo el país. ¿Es lo que está pasando, lo que podría pasar con este gobierno? Yo entiendo perfectamente hacia dónde va la pregunta, y yo creo que hay que ser muy frontales en decir, podría pasar, puede pasar, por supuesto que podría pasar. O sea, no digo que no sea una posibilidad de que pase, no solo en este país, en cualquiera que digamos, esté ante esa situación, pero para eso se supone tenemos instituciones que tienen que hacer un control. No puede pasar, ¿no es cierto?, que en función de tratar de mejorar el tema empresarial, económico del país, haya beneficios a cualquier autoridad pública. No pensemos solamente en el presidente, pensemos en cualquiera. Si es que eso llegaría a pasar, en teoría para eso tenemos instituciones sólidas, ¿no es cierto?, que se encarguen del problema, porque entonces ya no estamos hablando de un beneficio país, estamos hablando de un beneficio personal a una autoridad electa, y eso sí no puede pasar, Ya. ¿no es cierto? Eso sí no es correcto. Entonces, yo no estoy diciendo que no podría ser una posibilidad. En caso de que eso suceda, tenemos que tomar acción Quedó al clarísimo, respecto. clarísimo, Gabriela. El escenario, cambio de tema, Flun, nos vamos ayer a Estados Unidos, OEA, quiero aprovecharla al tope. Ese escenario, ¿para qué era? O sea, ¿qué en materia internacional, qué debía decirse en esos 6, 10, 20 minutos que tenías? En temas de la OEA, Sí, básicamente, el presidente, ¿qué debía, vaya pues, los elementos del discurso? bueno, a ver, la verdad es que aquí, en estos 25 minutos más o menos que debió haber tenido de discurso, yo creo que hay un tema bastante, creo que importante, es hacia dónde está llevando justamente la política que ya venimos viendo, ¿no es cierto? Yo creo que ha sido una situación súper difícil, porque yo sí siento que ha perdido mucho en ese sentido la OEA también, el posicionamiento regional en general, y ha terminado de ser tal vez una organización donde ya no tiene el mismo peso que tenía antes. Entonces, tal vez hablar, está bien que haya hablado de términos como hacia dónde está llevando la lucha contra las bandas delictivas, que trate, ¿no es cierto?, de evidenciar justamente la seguridad regional, los acuerdos que se tienen que hacer, un poco, tal vez no centrarse netamente en los temas de criminalidad, como yo creo que lo hizo. Se trató de justificar un poco estas ayudas que se están teniendo también en términos internacionales, pero sí creo que ahí faltó un poco más de esta construcción diplomática que veo que por lo menos se está dejando detrás, y que tal vez estamos pasándole ese peso a esta nueva institución, ¿no es cierto?, o esta nueva organización tratada de crear también ahí con aliados un poco más ideológicamente cercanos también a Estados Unidos. Entonces no creo que esté mal el hablar del tema de seguridad netamente, y de un poco cómo van estas estructuras y lo que está haciendo también el Ecuador, pero sí creo que ahí falta mucho el cómo se está consolidando en sí ahora este organismo internacional, porque sí hemos dejado un poco, como menciono, de lado
la importancia Gabriela, que tuvo alguna vez. claro, ya de repente parece un club para reconocimientos y nos reunimos y tomar un poco de cafecito, pero también le pasa Sí. a la ONU, también le está pasando. Gabriela, estos espacios que si bien es cierto te dan de determinada visibilidad, esa visibilidad te pone en el ojo público de quien te critica. ¿Merecía un comentario del presidente o alguna alusión sobre los señalamientos de algunos sectores de autoritarismo, sobre violencia, derechos humanos, o no ameritaba tocarlo? Honestamente, si es que Sí. yo fuera el presidente, no me metería No. realmente a esos Ok. temas. Sí, porque yo creo que ahí es un tema muy específico, muy delicado, que sobre todo dentro de un discurso en un organismo como ese, no le va a jugar a favor. Entonces, no creo que es un espacio donde tenga que ir a defender una postura de cómo está llevando tal vez una situación dentro de su propio estado en ese sentido, sino mantenerse un poco en el marco, ¿no es cierto?, de la generalidad tal vez de lo que se discute dentro de este tipo de organizaciones. Yo no creo que es un lugar donde tenga que ir a justificar cómo está llevando tal Perfecto. vez la parte soberana de su Estado. Ya, ok, queda claro, sácalo del discurso. Lo otro, este gancho para nada camuflado que le lanza a Colombia. No nuevo, bien lo decía César, ya lo ha dicho varias veces. ¿Cómo se lee internacionalmente? Bueno, ya en sí creo que no es nada Ajá. nuevo. Creo que se entiende sobre todo que hay un conflicto bastante importante y se entiende sobre todo cuando le dice que probablemente este problema, ¿no es cierto?, es el enemigo de al lado. No creo de nuevo que es un espacio donde se tiene que enraizar o enfatizar mucho más el problema ya existente. Entonces, sí son cosas que tal vez yo cambiaría dentro del discurso, ¿no es cierto? No creo que es un espacio para ser confrontativo, creo que es un espacio para poder explicar un poco la lucha desde la situación en la que se encuentra, pero no hacer más grande el problema. Incluso por temas diplomáticos y por cómo, a ver, yo creo que ahí se trató de hacer una justificación de por qué el Ecuador está en el momento en el que está, pero no creo que enraizar o enfatizar más grande esta imagen del enemigo le ayude, ¿no es cierto?, a ganar bandos y decir aquí los buenos, aquí los ¿Sabe malos. qué? Eh, Eh, y ahí yo creo que está un poco fallando en el sentido de cuál es el mensaje también que da eso frente al resto de la región. A mí me pareció, y seguramente estoy equivocada, porque al final esto es de percepciones, que el haber dicho o haber hecho mención a las 80.000 miembros de estos cuerpos delictivos, luego decir que ha tocado o ha permeado al sector empresarial, me daba la impresión a mí que era un poco una manera de justificar esas calificaciones vaya pues, de violencia o de ciertas acciones autoritarias. Yo me quedé con esa sensación. A lo mejor estoy equivocada, Gabriel. No, y la lectura es completamente correcta, como menciono, sigue siendo un organismo que tiene, ¿no es cierto?, que velar además por el tema de derechos humanos, por el tema de una seguridad regional, por el tema de factores diplomáticos. Entonces, entiendo por qué trató de hacer esta justificación dentro de este espacio, pero de nuevo, yo creo que si es que estamos tratando de justificar la seguridad dentro de la frontera, por ejemplo, y la necesidad de encontrar mecanismos para que ambas naciones estén, digamos, en un espacio un poco más llevadero, no creo que tenemos que hacerlo a través del uso de la violencia. No creo que de esa manera es evidente que hay un conflicto en este momento y que no se va a poder acabar el conflicto digamos, en un corto tiempo. Pero yo creo que la manera en cómo se abordó probablemente no suma a que haya una generalidad dentro de la región que aporte a ese discurso. Tal vez ahí hubo o se debió llevar de otra forma, ¿no es cierto?, en la cual esa justificación tal vez no deje de lado los valores importantes por las cuales se creó justamente la OEA. Ahí tal vez yo difiero un poco. Dele. Gabriela, gracias, como siempre, muy iluminado su comentario. Un abrazo, que esté muy bien. Muchísimas gracias, un excelente día. Está lindo ese color verde, ese tono de verde. Gracias.
RTP